Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri saio honetara. Buenas tardes. Os damos la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro ciclo formativo. Recordamos, por favor, silenciamos micros. Y recordamos para la gente que ha entrado después, la sesión se está grabando. En esta sesión vamos a poner el foco, como decía ahí, en el contexto latinoamericano. Tenemos a varias personas que nos van a compartir su trabajo y creo que va a ser una sesión tremendamente interesante. Ponemos el foco en el contexto latinoamericano y por un lado conoceremos el trabajo del Servicio Jesuita Migrantes en Costa Rica, pero también contaremos con nuestra compañera Ollana Sancho, técnica de cooperación internacional de Alboan, que será quien nos haga un poco la introducción del trabajo sobre esa realidad. Y ella nos presentará a Isela Loria y Christopher Pérez, que desde terreno nos aportarán una visión al contexto migratorio actual, la realidad del retorno obligado en muchos casos, y nos acercarán la situación del Darién, que era lo que comentábamos, ¿verdad?, en el título de la sesión, lo que fue y lo que está ocurriendo actualmente. Y en la última parte de la sesión contaremos con un testimonio en primera persona de parte de José Daniel Márquez, que nos contará la apuesta que ha hecho por la defensa de los derechos humanos y la naturaleza en Honduras y lo que esto le ha supuesto en su vida. No me alargo más, que como veis tenemos muchos temas interesantes que abordar. Recordamos que si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, lo puede ir haciendo en el chat. Y las personas que están con nosotras pues podrán ir viéndolas y ver cómo dan respuesta. Pues sin más, le doy la palabra a mi compañera Ollana. Adelante, Ollana. Gracias, Ani. Bueno, me presento, soy Ollana Sancho, como ha dicho Ani, soy del equipo de cooperación internacional de Alboa. Ahora os hablo desde la sede de Bilbao, pero soy gasteiztarra. Em, y como decía Ani, me parecía importante, yo voy a traer hoy tres ideas que creo que son clave para entender lo que la compañera Isela y el compañero Christopher nos van a contar. La primera, que creo que es algo que, bueno, que me pasó a mí, que probablemente os vaya a pasar también a otras personas, y es que cuando hablamos de Costa Rica, el imaginario colectivo que tenemos aquí nos viene viaje, turismo, surf, playas, naturaleza, ¿no? Y eso es muy cierto, pero hoy se nos va a romper un poco esa imagen cristalina porque es un país que está profundamente atravesado por el tema de la movilidad humana, ¿no? De la migración, desde personas que tradicionalmente dentro de la propia región centroamericana han ido a Costa Rica para buscar una migración profesional, ¿no? En busca de inserción laboral, ya sea en solicitud de refugio, atravesando el país para ir hacia el norte o bajar hacia el sur. Y entonces es como un país en el que hay una complejidad muy alta, y ahora con las nuevas fuerzas que están influyendo sobre Costa Rica, Trump, etcétera, pues más aún, ¿no? Ese era el primer punto. El segundo punto que me parecía importante es explicaros un poco qué rol tiene una ONG como Alboan, una ONG vasca, en todo esto, ¿no? Y entonces, tal vez muchas ya lo sabréis, pero para las que no, una ONG de cooperación internacional en Euskadi, por ejemplo, no implementamos directamente en terreno, ¿no? En terceros países. Lo que hacemos es buscar alianzas, en nuestro caso, casi siempre dentro del paraguas de la Compañía de Jesús, de otras organizaciones que estén muy alineadas en cómo vemos el mundo y en cómo queremos construir un mundo desde la justicia social, ¿no? Y en este caso a esas les llamamos nuestras organizaciones aliadas. En este caso, paso al tercer punto, en lo que se refiere a migración y América Latina, solemos hacerlo de la mano del gran paraguas el que llamamos la Red Jesuita con Migrantes, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es una red en lo que todo lo que sea Compañía de Jesús en América Latina, o sea, a nivel continental, bueno, continental y Caribe, ahora también,
que se dedique a acompañar a personas migrantes, a estudiar los movimientos fronterizos, a incidir sobre el tema o a dar una ducha y una botella de agua desde una parroquia, ¿no? Desde la diversidad de la Compañía de Jesús en América Latina, todo eso conforma la red jesuita, ¿no? Em, entonces, pues es muy interesante porque, claro, te permite tener un análisis multinivel y desde todos los países que conforman la región y las subregiones. Para hablar así más concreto, pues incluye desde las universidades, ¿no? Ya sabéis que el sistema universitario jesuita en América Latina es tremendamente fructífero desde el punto de vista de la incidencia y de la investigación. Hasta las parroquias que llevan toda la vida atendiendo a población migrante en tránsito. Pasa por aquí, ven a ducharte a nuestra parroquia, toma una botella de agua, o sea, los servicios más básicos, hasta otro tipo que es las obras especialistas que llamamos. Esas son aquellas obras que son más tradicionalmente conocidas como humanitarias, y aquí es donde tenemos al Servicio Jesuita Migrantes Costa Rica, junto a otras, ¿no? Entonces, para no alargarme más, esas tres ideas sí me parecían clave, un poco para entender desde dónde nos posicionamos. Y voy a presentar ya a Isela y a Christopher. Isela Loría Ulloa, que es politóloga, es la actual jefa de operaciones y de atención psicosocial desde el Servicio Jesuita Migrantes Costa Rica. Lleva la friolera de 20 años vinculada a todo el trabajo de acompañamiento a población migrante y no solo desde el Servicio Jesuita Migrante, sino desde otras organizaciones de la sociedad civil, ligada tanto a la coordinación de proyectos como a proyectos más de comunicación e incidencia y de fortalecimiento del tejido social. Por otro lado, nos va a acompañar también hoy Christopher Pérez Núñez, que también es politólogo. Él es responsable técnico de proyectos en fronteras y de eso nos va a hablar mucho. Y más recientemente ha pasado a formar parte del equipo de la red, o sea, no solo desde Costa Rica, como les hablaba, sino del paraguas más amplio de la red jesuita con migrantes, vinculada a un proyecto que nos acaban de aprobar nuestro gobierno vasco y que va a ser muy interesante porque nos toca coordinarnos más aún, ¿no? Él lleva vinculado al SJM Costa Rica 3 años, pero cuenta con larga experiencia en organizaciones de la sociedad civil relacionada con temas de migración y de medio ambiente. Y además está muy activamente participando en espacios de política local y nacional. Así que sin alargarme mucho, dándoos las gracias tanto a las que estáis escuchando hoy como a las que os habéis animado a hablar, os doy la palabra y me callo. Muchas gracias a las compañeras que nos antecedieron. Para mí es un gusto y sé que también hablo en nombre de Christopher y del Servicio Jesuita esta invitación. No me voy a alargar tampoco mucho en esta primera parte porque de verdad queremos exponer pues toda la información. Es mucha información la que ha surgido en los últimos años con respecto al fenómeno migratorio y como bien apuntaba Viana, se ha complejizado mucho esta situación en Centroamérica y por supuesto en nuestro país, en Costa Rica. Entonces, queríamos solamente indicarles algún tema logístico, si tienen alguna pregunta, algún comentario y vamos hablando del tema al momento. Por favor, siéntanse en total confianza de escribir la pregunta en el chat y nosotros vamos a estarlas viendo para poder atender quizás la pregunta al momento y que después al final tal vez se nos pase o no podamos contestarla como ustedes merecen. Eso por un lado y bueno, comentarles que vamos a tratar de ir un poquito rápido, pero tratar de presentarles el detalle de lo que ha sido el fenómeno migratorio, sobre todo en los últimos años, partiendo como del 2022 para acá, que es donde se ha vivido, digamos, una situación todavía más compleja, incluso de crisis humanitaria, en frontera sur de Costa Rica, nuestra frontera con Panamá, y tratar de ir viendo algunos elementos que son muy llamativos, ¿verdad? Y sobre todo en torno al tema del Darién, que es el tema que convoca el día de hoy,
En tanto la información que surge desde este lado del mundo, ¿verdad? No necesariamente pues llega de manera oportuna, transparente, y bueno, es importante entonces entender esos patrones, esas dinámicas nuevas, y sobre todo en el marco del Darién, cómo se está viviendo ahora muy diferente a hace unos años. Cris, si quisieras empezar, por favor. Tenemos una presentación, vamos a ir guiándonos con algunos elementos informativos por ahí, pero igual podemos ampliar si ustedes quieren algún tema en particular. Sí, de acuerdo. Bueno, de mi parte nada más agradecer mucho la invitación. Realmente nos alegra poder estar en esos espacios y poder compartir y transmitir la realidad que estamos viviendo desde Centroamérica. Y nada, agradecerles también por la atención y por estar el día de hoy acá con nosotros y nosotras. Entonces voy a proceder a compartir y bueno, damos inicio de una vez con la temática que nos convoca. Bueno, Costa Rica, una mirada actual sobre la complejidad migratoria. Es importante comentarles para iniciar que si bien vamos a tener un foco importante en Costa Rica y Panamá, eh, también vamos a mencionar algunos elementos que son comunes a los países de Centroamérica, ¿verdad? Estamos hablando de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, porque hay una historia compartida, porque hay algunos elementos que se replican en los diferentes países. Entonces, bueno, un poco en esta misma línea que les comento, explicarles cuál ha sido el rol de Centroamérica en el marco más general del fenómeno de la migración. Bueno, Centroamérica históricamente ha sido concebida o entendida como una región expulsora de población, ¿verdad? Esto porque ha sido muy marcada por crisis sociopolíticas, principalmente en la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de golpes de Estado, de dictaduras militares, de revoluciones, contrarrevoluciones, principalmente en los países del norte de la región, ¿verdad? Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador. Y esta situación ha generado históricamente que esos países pues generen estas expulsiones de población local, principalmente hacia los Estados Unidos. Hay una gran diáspora de ciudadanos y ciudadanas centroamericanas en Estados Unidos. Sin embargo, en este marco, Costa Rica y Panamá se han, digamos, diferenciado un poco porque han tenido una trayectoria distinta, ¿verdad? Han sido países que si bien también han expulsado población, o ¿verdad? Tienen población emigrante, principalmente en Estados Unidos, no es en las cantidades que podrían verse en los otros países de Centroamérica. De hecho, también Costa Rica y Panamá se han colocado como países receptores de población centroamericana, por estas mismas condiciones sociopolíticas e históricas que les comento, pero también receptores de población de otras partes del continente, como puede ser, por ejemplo, Colombia y Venezuela. Ahora bien, esta era una dinámica, ¿verdad? Muy particular. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, históricamente hemos tenido una gran cantidad de personas nicaragüenses que ingresan por la frontera norte del país, principalmente con una intención de venir a trabajar en Costa Rica, de generar recursos y pues de aspirar a una mejor calidad de vida, ¿verdad? Eso ha sido como, digamos, a grandes rasgos, antes del 2015 el principal foco motivo de la migración en Costa Rica. Si bien habían otras personas de otros países, principalmente eran población nicaragüense que venía con la intención de trabajar en sector agrícola, en sector construcción, y en esta idea, ¿verdad?, de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, a partir del 2015, pues cambia esta dinámica, ¿verdad? Porque empezamos a ver la llegada masiva de personas de diferentes países que ya no querían venir a Costa Rica para quedarse en Costa Rica, sino que estaban en Costa Rica y en Panamá y en los demás países de Centroamérica solamente de paso, con la intención de llegar hacia los Estados Unidos. Entonces, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de la población cubana en 2015. 1.600 cubanos y cubanas ingresaron a Costa Rica y se quedaron varados en el país, dado que el gobierno nicaragüense cerró la frontera. Entonces, bueno, ya este
momento empieza como a demarcar o a delinear estas nuevas tendencias en el fenómeno migratorio que vamos a empezar a ver cada vez con más fuerza. En el 2016 también hablamos de alrededor de 18,000 personas migrantes, en su mayoría haitianas, que estaban cruzando por Costa Rica y por Centroamérica con ese objetivo de llegar hacia Estados Unidos. Un poco acá pueden ver el mapa para que visualicen, ¿verdad? La región. Se puede ver un poquito Panamá, ¿verdad? No se ve mucho, pero acá está Panamá, luego Costa Rica, Nicaragua. Las personas luego de Nicaragua pasan a Honduras y a Guatemala. A excepción de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Guatemala son países un poco más amplios, ¿verdad? En extensión territorial. Y bueno, ¿verdad? Tiene una serie de complicaciones también vinculadas a la presencia de grupos de pandillas, ¿verdad? E incluso también de corrupción o de extorsión por parte de mismas autoridades gubernamentales. Ok, un poco ya entrando como en esta nueva dinámica más de población en tránsito, ¿verdad? De movilidad humana forzada en tránsito por Centroamérica, les puedo indicar que en el año 2021 se contabilizó, ¿verdad? Esto es básicamente finalizando pandemia, porque todas las fronteras estaban cerradas, más o menos como en marzo, abril del 2021 se empiezan a abrir las fronteras paulatinamente en los países de la región, y a lo largo de todo el 2021 se contabilizó un total de 133,726 personas que cruzaron por Costa Rica y la región con ese objetivo que les comento. Ya en el 2022 se observa una tendencia al alza, ¿verdad? Alcanzando la cifra de 248,284 personas. Para 2023 alcanza su pico, un crecimiento exponencial, ¿verdad? Estamos hablando de más de 500,000 de personas que cruzaron esta región en este año. Y para el 2024 se registra una leve disminución en la cantidad de personas cruzando hacia los Estados Unidos. Esto, pues, debido a muchos motivos. Por enumerar algunos, estamos hablando de condiciones climáticas, ¿verdad? Durante este año, principalmente en el segundo semestre, las tormentas y demás complicaron mucho el tránsito de las personas por la selva del Darién. También estaba un proceso electoral en Venezuela donde había una expectativa de la población venezolana de si se iba a dar un cambio de régimen, ¿verdad? Pues una vuelta de la democracia. Entonces eso también frenó un poco la pretensión de varias personas, principalmente venezolanas, de emprender esa trayectoria hacia el norte. Y también, pues en este marco se empiezan a dar unas medidas un poco, digamos, restrictivas o bastante restrictivas más bien por parte del nuevo gobierno panameño, que entró con un discurso y una narrativa de odio, una narrativa xenofóbica, ¿verdad? Un poco aprovechando ese fenómeno para sacar un rédito político. Entonces, como pueden ver, durante estos años cruzaron más de 1,000,000 de personas por Centroamérica. Es una cifra bastante elevada, partiendo de que Costa Rica es un país que tiene poco más de 5 millones de personas. Y esto hace que la región centroamericana se convierta en una de las principales, si no el principal corredor migratorio a nivel mundial durante este periodo. Es importante también indicarles, ¿verdad?, que estos flujos migratorios, como ya les adelantaba antes, presentan unas condiciones diferentes a lo que estábamos acostumbradas a ver con el fenómeno migratorio aquí en la región, ¿verdad? Ya no solamente son hombres en edad reproductiva los que están migrando, sino que ya estamos viendo a grupos familiares completos, con mujeres, personas menores de edad, personas adultas mayores, personas con alguna condición de discapacidad. Incluso también hemos visto mascotas realizando ese tránsito. En segundo lugar, este fenómeno de la migración en tránsito, la movilidad forzada en tránsito por la región, ya no solamente es de personas de Latinoamérica, como se veía inicialmente con la población haitiana, cubana y venezolana, sino que ahora estamos viendo que hay
una gran cantidad de personas transcontinentales, ¿verdad? Estamos hablando de más de 40 nacionalidades de 4 continentes, estamos hablando de América, Europa, Asia, África, países como Afganistán, países como Nepal, Camerún, la India, China, Ucrania, Turquía. Realmente es una gran variedad de personas que comenzaron a cruzar la selva del Darién, a cruzar Panamá, Costa Rica, con el objetivo de llegar hacia el norte del continente. Y en tercer lugar, es una migración con una altísima condición de vulnerabilidad. Las personas presentan una altísima condición de vulnerabilidad. Estamos hablando de afectaciones físicas y psicológicas de diversa índole, pero principalmente vinculadas con el tránsito por la selva del Darién. Ya luego les vamos a comentar un poco también cómo esta situación ha variado, pero más bien en vez de mejorar esta situación, es cada vez peor, lamentablemente, las condiciones en las que están transitando estas personas. También casos de desnutrición, un tema sumamente preocupante que es la violencia basada en género, que les vamos a abordar un poco más en profundidad más adelante. Niñeces no acompañadas, también relaciones impropias y, bueno, mujeres incluso en condición de embarazo o con menores en brazos, también realizando ese tránsito. Bueno, por acá pueden ver un poco algunas de las notas de prensa de las Naciones Unidas y de algunos medios de comunicación que empezaron a visibilizar esta situación. Esta nota es del 2021 y por acá tenemos algunas del 2024, ¿verdad? Como cada vez es más la cantidad de menores transitando estas rutas con todos los riesgos que esto implica, incluso menores no acompañados. Por acá podemos ver algunos gráficos sobre este tema de la composición del flujo migratorio. Como pueden ver, las mujeres rondan alrededor del 40%, 30-40% del total de la población que ha estado transitando, y los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, rondan el 20-25% del total de la población. Y sí. Bueno, vamos entonces a adentrarnos al tema del Darién, que es un tema complejo, delicado, ¿verdad? Cuando vamos entendiendo, estamos hablando de 2022, 2023, 2024, la cantidad de personas, ya vimos la magnitud, la dimensión, como Chris nos explicaba, la cantidad de personas que pasaron por año y pues la gente pasaba por los países de Sudamérica, llegaban con mucho temor, con mucha angustia, con dolor y, ¿verdad?, en una condición muy vulnerable al tapón del Darién. ¿Por qué? Porque ya, ¿verdad? Entre voces, las familias, las personas que habían venido antes, ya la gente entraba al Darién sabiendo la condición de riesgo que eso implicaba. En el tránsito por el Darién, claramente las personas migrantes en general, hombres, mujeres, niñeces, se exponían a todo tipo de riesgos. Estamos hablando de riesgos por las condiciones naturales, estamos hablando de una selva, ¿verdad? Y estamos hablando entonces de caídas por despeñaderos, picaduras de serpientes y otros animales, exposición a otros animales, a aguas contaminadas, ahogamiento en ríos, ¿verdad?, presentes en la zona. Y por otro lado también riesgos más relacionados con el crimen organizado y presencia de otros actores en la zona que fueron adueñándose de los espacios que implicaban entonces secuestros, robos, y estos robos eran justificados hasta como peajes, ¿verdad?, para poder transitar por la selva y claramente violencia sexual que según las organizaciones que han estado, que estuvieron más en la zona, más cercanas como Médicos Sin Fronteras, indican que en el tiempo estas violencias fueron siendo más crueles y más deshumanizantes con el paso del tiempo. Estamos hablando de perpetradores de violencia y de delitos que son reconocidos como grupos de crimen organizado ya instalados en la zona, paramilitares e incluso miembros de comunidades indígenas propias del espacio. Se presentaron, la gente relata y refiere secuestros masivos,
por grupos armados, golpizas y otras a los hombres que trataban de defender víctimas de violencia. Y esto es importante porque cuando uno tiene, tiene oportunidad de escuchar a estos testimonios, estos relatos que son realmente duros, em, se siente mucha frustración, o sea, además del dolor, se siente mucha frustración de no pude hacer por el otro, tuve que seguir mi camino, lo dejé en el camino, lo dejé malherido, pero igualmente también se entiende la solidaridad, ¿verdad? Así como nos relatan personas con mucho dolor, las personas se veían, o sea, habían personas fallecidas en el camino y había que pasar al lado, ¿verdad? Son situaciones muy duras, pero son reales. Esto lo vivieron miles de personas en su tránsito por el Darién. Nos relatan también las personas que han sido doblemente maltratadas en caso que no portaran dinero. Es decir, una condición para entrar por el Darién eres contradictorio, ¿verdad? Una condición era entrar con dinero, pero sabías que ese dinero te lo iban a robar. Entonces las personas nos dicen, bueno, ya no sabíamos qué hacer porque no nos creen que no traemos dinero, ¿verdad? Aquellas personas que tenían la posibilidad de llegar a un país, ya sea a Panamá, lugar seguro, o a Costa Rica, y recibir el dinero a través de alguna remesa. Pero el no tener dinero en efectivo también era una condición de riesgo. Entonces, son reiterados los testimonios de mujeres que refieren a haber sido violadas múltiples veces por grupos de hombres frente a personas migrantes que iban de paso. Y aquí reitero esta frustración que nos hablan las personas de vimos que estaban haciendo daño, pero teníamos que pasar de lado. En espacios incluso determinados para estos tipos de actos violentos. Y lamentablemente, como ustedes entenderán, el grupo de mujeres víctimas de violencia sexual también, bueno, era mayormente mujeres e incluía también a personas menores de edad. Entonces, esto nos da una idea del perfil de persona migrante en movilidad que llegaba a Paso Canoas, que es nuestra zona fronteriza, o sea, del lado de Costa Rica, cómo llegaban estas personas a Paso Canoas, y ya les vamos a contar, porque además de venir saliendo de este contexto, llegaban a un contexto todavía muy o sea, a un contexto muy duro de mucha necesidad y que ya les vamos a explicar que fue el momento de mayor crisis en Costa Rica. Entonces, estamos hablando de altos niveles de violencia aunado a la negligencia por parte de autoridades gubernamentales locales. Entonces, realmente es una suerte, ¿verdad? Lamentable de factores que se conjuntan en la zona y que hace entonces, como bien lo indica Médicos Sin Fronteras, que nos encontremos con grupos de personas con perfiles con traumas físicos, personas que traían consecuencias en cuerpo y a nivel psicológico también. Obviamente ha habido mucho registro de embarazos no deseados. La gente refiere a aislamiento social, sentimientos de culpa, pensamientos recurrentes que obviamente los llevan a la ansiedad, a la depresión, incluso pensamientos suicidas. Y sentirse obviamente siempre en el riesgo de nuevos episodios de violencia. Acá tenemos, bueno, trajimos esta frase de una persona, de una mujer que pasó por el Darién que dice, atravesar el Darién no es fácil, no se lo recomiendo a nadie. Ahí el peligro no son los animales, es encontrarte con personas que te hacen daño, que te roban, que abusan tanto de lo poco que llevas como de tu físico y de tu cuerpo. En este punto yo quisiera aportar algunos elementos. Se me escapó comentar en la contextualización de los datos que alrededor de 3.000 personas por día ingresaron a Panamá y a Costa Rica en el marco del pico, ¿verdad? Del tránsito, digamos, 2024.
También quisiera comentar que entre 2020, entre abril del 2021 y agosto del 2025, Médicos Sin Fronteras atendió a 1.955 personas sobrevivientes de violencia sexual, en su mayoría, como bien comentaba mi compañera, mujeres y incluidas menores de edad. Es realmente un dato muy alarmante y muy preocupante, que además también engloba todavía una serie de preocupaciones relacionadas con la negligencia e incluso complicidad por parte de autoridades panameñas. Estamos hablando que en el 2024 Médicos Sin Fronteras comenzó a alzar la voz cada vez más contundentemente sobre esta situación, y la respuesta del gobierno panameño fue no renovar el convenio entre el Estado panameño y Médicos Sin Fronteras. Entonces, eso sí sucedió, que entre marzo y octubre del 2024 esta organización no pudo operar como lo venía haciendo en territorio panameño. Por acá también les colocamos algunas imágenes de medios de prensa relatando la situación que se estaba viviendo. Por ejemplo, las dos imágenes de arriba evidencian cómo el tránsito por el Darién se había convertido en un negocio millonario para los grupos de crimen organizado, carteles de narcotráfico de Colombia, de México. Incluso la movilidad humana forzada por el Darién estaba dejando más ganancias que el mismo tráfico de drogas y otros estupefacientes. Y abajo también podemos ver otras notas de prensa en donde se señala todo el tema de la violencia sexual en el Darién, y cómo estaba siendo ya muy alarmante, y la inacción del Estado panameño. Sí, también es importante indicar más adelante en la presentación vamos a entender cuál es el papel o en qué situación está el tapón del Darién ahora que también la migración ha cambiado. Es decir, aquí para recordarles, estamos hablando de migración de sur a norte, ¿verdad? Es todo el proceso de movilidad humana forzada de sur a norte, y en ese contexto es que estamos hablando del tapón del Darién, que era la ruta, ¿verdad? El trayecto obligado para poder pasar de Colombia a Panamá y poder llegar a Costa Rica. Entonces, más adelante vamos a entender también qué ha pasado con la migración en el sentido contrario, pero también qué ha pasado con este lugar, eh, rutas alternas. Adelante, Cris. Ahora vamos a tratar de... Adelante. Sí, gracias. Vamos a tratar de conversar un poco, o sea, habiendo salido del Darién, vamos a ubicarnos en este contexto. Las personas salen, o sea, llegan a Colombia, pasan el trayecto del Darién, llegan a Panamá y encuentran condiciones bastante adversas. Logran llegar a Costa Rica, pasando por la frontera Panamá-Costa Rica, llegan a este espacio que se llama Paso Canoas, que es justo el borde, ¿verdad? La franja fronteriza. Entre el 2022 y el 2023 se vive una crisis humanitaria a partir de la cantidad de personas, de la masiva cantidad de personas en tránsito, en estancamiento y en condición de calle. Gracias, Oriana, sí. Y estamos hablando aquí de una altísima vulnerabilidad de derechos humanos, estamos hablando de precariedad y de una alta desprotección. Aquí había ausencia de visibilidad y sensibilización del fenómeno migratorio en la sociedad costarricense, y una cobertura mínima o sesgada de la realidad de esta crisis por parte de actores como medios de comunicación y otros actores políticos, sobre todo. Todas estas personas que llegaban del Darién eran, o más bien la respuesta improvisada del gobierno, porque este es un elemento común en nuestras realidades desde el 2022 y antes hasta ahora, la respuesta improvisada de los gobiernos ante la presencia de estas personas en tránsito, ante la crisis, es
en este caso, en Paso Canoas, fue generar un campo ferial, un predio, literalmente un predio, un espacio desocupado, sin condiciones, más bien con condiciones degradantes, insalubres e inseguras, y que la gente llegara pues a quedarse en ese espacio, porque estamos hablando de una zona fronteriza, que es una zona comercial. Entonces la gente estaba en condición de calle, es decir, todas las aceras, las calles de Paso Canoas estaban completamente desbordadas. Entonces la respuesta del gobierno fue habilitar este espacio para que las personas pudieran llegar a quedarse el tiempo que necesitaran ahí. Y ahí entonces vemos la urgencia de la presencia y articulación del tejido social, y estamos hablando entonces de una articulación que tenía que hacerse muy en improvisado, pero a partir de la incertidumbre de cuántas personas decidió aumentar, disminuir, de los perfiles tan variados que estábamos viendo. Y entonces estamos hablando de actores institucionales, estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, de líderes y lideresas comunales que de manera voluntaria pues quisieron tratar o apoyar en esta situación, agencias de Naciones Unidas, siempre atendiendo en terreno, es decir, literalmente en la calle a las personas que estaban en la zona. También tenemos que hablar de, esta situación en el sur se empieza a extender hacia el GAM, el área metropolitana de Costa Rica, que es el que engloba las 3 provincias, digamos, principales, y ya esto fue un elemento que motivó, que intensificó las narrativas xenofóbicas en ambas zonas, y ante esto el gobierno decide actuar luego de una constante ausencia y obviamente un silencio ante lo que estaba pasando en el sur, y establecen como estrategia una respuesta binacional entre Costa Rica y Panamá, el flujo controlado, es decir, recoger a las personas saliendo del CATEM en buses, trasladarlas hasta del Darién hacia el CATEM, que es el Centro de Atención Temporal para Migrantes que estaba establecido en Paso Canoas, y de ahí a Los Chiles, que es la zona norte de Costa Rica, para que siguieran su paso hacia Nicaragua y hacia el resto de Centroamérica y el norte. Entonces, aquí podemos ver que además de que había un silencio y una ausencia de respuesta gubernamental, cuando lo hacen de una manera con un enfoque de seguridad que es represivo y punitivo ante las personas o ante este flujo de personas migrantes. Sí, en este punto yo quisiera comentar, como ya lo ha relatado mi compañera, que la respuesta de los gobiernos panameño, costarricense y el resto de gobiernos centroamericanos se debatió entre la invisibilización de esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente de Costa Rica en un par de momentos señaló que no querían habilitar centros de atención o generar condiciones que buscaran la dignidad de estas personas, porque esto podría generar un efecto llamado. Entonces, bueno, esa era un poco la narrativa, ¿verdad? De entre menos, mejor. Entre menos hagamos, mejor. Y eso era un enfoque, y el otro enfoque era un enfoque más desde la seguridad, un enfoque más policial, que era ya escoltar a las personas, básicamente encerrarlas en centros de atención temporal, pero que en la práctica funcionaban como de detención, y transportarlas lo más rápido que se pudiera para que dejaran el territorio nacional. Entonces, bueno, ya esa es la última parte de la presentación. Voy a ir un poco rápido porque ya estamos sobre los últimos minutos. Entonces, algunos desafíos del contexto actual. Bueno, principalmente, y como ustedes ya sabrán, el regreso de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos ha generado un cambio, una transformación tremenda en la dinámica o en los flujos migratorios en Centroamérica, ¿verdad? Y en América Latina en general, y en el mundo en general. Entonces, por ejemplo, podemos señalar que ha habido un endurecimiento de la política migratoria que ha implicado persecución, amenazas, agresiones y detenciones ilegales de personas, migrantes y personas con necesidad de protección internacional en Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado también se han eliminado vías
para acceder a protección internacional precisamente o alguna otra forma de regularización. Estamos hablando de mecanismos o de directrices, ¿verdad? Que estaban pensadas para favorecer la regularización de personas que tenían algún riesgo en sus países de origen, que habían recibido algún tipo de persecución, de amenaza, de algún tipo de ataque. También con el regreso de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos se da un recorte abismal de fondos destinados a la cooperación internacional, ¿verdad? Ayuda humanitaria y protección, lo cual ha complejizado muchísimo más toda la labor que realizan diferentes organizaciones, incluido el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica. Y finalmente también se ha ido consolidando una lógica de una política de externalización de fronteras por parte de la administración Trump. Y en este punto podemos hablar de vuelos con personas deportadas y, bueno, deportaciones de manera irregular, ¿verdad? Incumpliendo todo principio de legalidad, incumpliendo el principio de no devolución, ¿verdad? Que está en tratados sobre refugio y protección internacional. Han salido vuelos con personas de diferentes nacionalidades, personas transcontinentales que llegan a Guatemala, que llegan a El Salvador, que llegan a Costa Rica. En El Salvador incluso se ha dado una situación muy lamentable donde han llevado a muchas personas venezolanas acusándolas de formar parte de pandillas sin ninguna prueba en muchos casos y los han encarcelado en este modelo carcelario también violatorio de derechos humanos que ha establecido Nayib Bukele en El Salvador. En el caso de Costa Rica recibimos a 200 personas de Asia, de Europa, de África, que también fueron recluidas en un centro de detención y que, bueno, ha sido una situación muy lamentable para un país como Costa Rica, que históricamente se ha posicionado como defensor de derechos humanos y de procesos de paz. También se han dado privación de libertad, detenciones ilegales y tratos crueles, inhumanos y degradantes, como también revictimización y, bueno, una serie de situaciones muy lamentables. Y con el tema del retorno forzado, bueno, en este momento ya no, casi no, si bien todavía hay personas buscando llegar hacia los Estados Unidos, ya son una cantidad muy, digamos, disminuida en comparación con años anteriores. Por ejemplo, según datos de la OIM, en lo que va de enero a agosto del 2025 han cruzado 16,000 personas, ¿verdad? Por ejemplo, en este tránsito, pero más bien en este tránsito hacia el sur. Hay una escasa presencia de organizaciones que brindan asistencia humanitaria y protección derivado del recorte de fondos de parte del gobierno de los Estados Unidos, incluido, hemos visto la salida, por ejemplo, de ACNUR, la salida de OIM, el recorte de labores de UNICEF y que, bueno, se ha visto un efecto en cascada con respecto a otras organizaciones. Todavía hay una persistencia muy importante de grupos de crimen organizado controlando las rutas, aprovechándose y abusando de las personas. Hay barreras lingüísticas y culturales atendiendo a la población transcontinental deportada. En nuestro caso lo hemos vivido en primera persona, con personas que hablan farsi, personas que hablan turco, ruso, personas que hablan diferentes idiomas y tienen diferentes culturas, y ha sido muy complejo poder atender estos flujos, además en el marco de una serie de violaciones de derechos humanos, de exposición a entornos torturantes, que tiene toda una serie de consecuencias psicosociales, físicas y psicológicas para esas personas. Bueno, personas con graves afectaciones emocionales, ¿verdad? En el caso de las personas que por su cuenta, pero de manera forzada y obligada, decidieron regresar, en su mayoría personas venezolanas que se han visto expuestas a situaciones de robo, de tortura, como decía mi compañera también, personas bueno, y esto lo dicen Médicos Sin Fronteras, casi que están acostumbradas ya al secuestro, a la tortura, a ver asesinatos, a ver violencia sexual frente a sí mismos y no poder hacer más, ¿verdad? Entonces son situaciones muy duras que además se combinan con necesidades urgentes de alimentación, de albergue, de salud. Y bueno, también hay nuevas rutas, nuevos riesgos, dado que ahora las personas que están en ese tránsito inverso forzado no están optando por regresar por el Darién, sino que están tomando rutas marítimas y todos los riesgos que esto implica. Por acá entonces pueden ver algunas fotografías, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tal vez para ir cerrando, no sé si se tiene algunos más aportes en esta línea.
Sí, rápidamente reiterar el tema del Darién. El Darién está, digamos, cerrado a ver, oficialmente y políticamente el discurso es que el Darién está cerrado. Sin embargo, incluso hace 2 semanas o 3 semanas pudimos entrevistar a un núcleo familiar que nos decían, pasamos por el Darién en otras condiciones completamente a las expuestas, ¿verdad? Filminas atrás. Es decir, pasaron de una manera, según nos indicaba el joven, pues una manera muy segura, muy rápida, pero claramente el Darién no está haciendo una ruta, sino que estamos viendo estas nuevas rutas que, quiero decir, siguen siendo altamente riesgosas, peligrosas y pues que implican pagos por parte de las personas migrantes muy altos y todo lo que esto conlleva. ¿Qué tenemos en Costa Rica? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos pensamos hacia futuro? Nos hacemos esta pregunta de si Costa Rica se vislumbra desde Estados Unidos como tercer país seguro, lo cual tampoco sabemos qué significa, pero sí sabemos que podríamos estar viendo o viviendo nuevas medidas de externalización de fronteras, siempre en el marco de de estas firmas de acuerdos, ¿verdad? Que son opacos, que no generan información al público de manera inmediata. Estamos hablando de que hay una noticia de que Estados Unidos va a aportar $7 millones a Costa Rica para gestionar la migración y eso pues no sabemos exactamente qué significa y estamos entonces desde las organizaciones alertas a revisar esto. Y entonces se ventilan nuevos vuelos, nuevos flujos migratorios, incluso se habla de personas centroamericanas. Y bueno, es importante tomar en cuenta este escenario, pues porque es en el escenario que estamos pues tratando de acompañar a las personas migrantes. Cris. Ujú. Bueno, dejamos ahí un par de notas de prensa que si las pueden revisar es importante ver porque evidencian el nivel de gravedad de cómo se está manejando la migración no solo en Costa Rica sino en la región, ¿verdad? Casos alarmantes de acuerdos entre países que no son normados, que no siguen los protocolos adecuados y que vulneran a las personas migrantes, así como casos de deportaciones de detenciones en Estados Unidos arbitrarias, violatorias de derechos humanos y sus efectos con deportaciones a país de origen o a tercer país. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Isela y Christopher. Yo veo que, claro, aquí da para mucho, ¿verdad? Toda esta información, yo creo que nos han ayudado mucho a poder entender algo mejor, algo, ¿verdad? Esperamos que nos pasen esta presentación para que podamos compartirla con todas las personas aquí en esta reunión. Y en este momento vamos a dar paso, en este tramo final, a un testimonio, como decíamos, en primera persona de José Daniel Márquez, que ha llegado hace poco de Honduras. Es una persona defensora de derechos humanos, defensora sobre todo de la naturaleza, y que su opción de vida, su opción personal por esa reivindicación de su territorio le ha supuesto persecución a lo largo de varios años, y voy a darle paso para que él nos cuente cuál ha sido su trayectoria, cuál ha sido las causas que le han llevado a esta defensa y qué consecuencias ha tenido. José Daniel. Hola, voy a empezar a contarles algo de mi situación. Ahorita estaba escuchando a Christopher, que estaba hablando sobre de la negación que ha habido de parte del presidente Trump a los que buscamos protección internacional dentro de Estados Unidos. Yo estaba en ese proceso porque emprendimos en mi comunidad una lucha fuerte a enfrentar la destrucción de nuestros bosques, áreas protegidas, que debería de cuidarlas, protegerlas el Estado, pero el Estado no las protege. Nos toca hacer
esa labor a nosotros y en vez de agradecernos por luchar por un ambiente sano, por la destrucción de nuestros bosques, nuestras fuentes de agua, ellos nos criminalizan. Estuve preso por 3 años. El Estado tiene esa obligación de proteger los bienes comunes, pero esa labor no la hacen, la tenemos que hacer nosotros de la comunidad, la población que somos los más afectados en ese caso. Estuve privado de libertad por 3 años, ha sido algo muy difícil. Desde el 2019 al 2022 estuve privado de libertad. Yo pensé que ya saliendo pagando los delitos que supuestamente me acusaron que eran falsos, creí que ahí iba a terminar todo, pero al salir de la cárcel empezó más fuerte la persecución, porque la empresa minera decía que habíamos salido de la cárcel, pero que de la tumba no íbamos a salir, y eso llegó a nuestros oídos, amenazas a diario, tenía que andarme escondiendo. Salí en febrero del 2022 de la cárcel, salí en libertad, pero salí en libertad de la cárcel, pero fui a encerrarme a mi casa porque no podía salir. Estaba en una habitación encerrado por 2 años. Hace un año, poquito más de un año, asesinaron a un compañero mío de lucha. No sé si ustedes han escuchado del ambientalista Juan López. Éramos compañeros de lucha y él siempre me estaba pendiente de mí porque él recibía muchísimas amenazas y él éramos compañeros de lucha muy cercanos y él siempre estuvo pendiente de mi cuidado, de que yo saliera de la zona de más riesgo. Él se preocupaba mucho por una vida sana, se preocupaba por la vida de él, de todo el mundo, pero él descuidaba la vida propia de él y él le exigía mucho que yo saliera de la zona para salvaguardar mi vida y lo hice con la intención de emigrar a Estados Unidos porque ya no podía estar ni un momento más en mi comunidad porque estaba siendo perseguido, amenaza, me dejaban notas afuera de mi casa que me iban a asesinar. Entonces, yo ya no hallaba qué hacer, entonces busqué la ayuda de organizaciones jesuitas en Honduras del ERIC, que está junto con los jesuitas de acá de España, y ellos me reubicaron dentro de Honduras, pero en un lugar más seguro, porque yo ya no podía estar en mi zona. Y nosotros hicimos todo el trámite para buscar protección internacional en Estados Unidos y ya estaba casi todo listo, pero entró el presidente Donald Trump, canceló absolutamente nada, todo, y quedé igual, en riesgo, en peligro, y las abogadas que nos estaban apoyando en Honduras buscaron esta opción porque también estaba la opción de buscar protección en Costa Rica, pero yo vi que era un país muy cercano a Honduras y es una empresa fuertemente económicamente y me iban a encontrar en Costa Rica. Entonces la abogada me sugirió pedir ayuda o salir de Honduras y viajar a España y, y eso estamos ahorita aquí en España. Tenemos pocos días que llegué con mi compañera y estamos en eso de buscar protección internacional porque tenemos que cuidar la vida, porque hemos luchado por guardar la vida de muchos, pero en veces nos olvidamos de cuidar nuestras propias vidas. Muchísimas gracias, José Daniel. El título de la sesión pasada, si recuerdan, era Migrar para salvar la vida. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo claro de una persona que ha tenido que emigrar porque su vida estaba claramente en peligro. Le agradecemos muchísimo su testimonio y esperamos que todo vaya estupendamente por aquí.